ciudad de Culiacán, Sinaloa, nos va a hablar de las novedades en el diagnóstico y tratamiento del esófago de Barrett. Buenas tardes, doctor Nogueira, doctora Noble, muchas gracias. Agradezco al doctor Ballesteros y al doctor Carmona su atenta invitación. Voy a hablarles nuevamente de esófago de Barrett, diagnóstico y tratamiento. El esófago de Barrett, como ustedes saben, es una lesión premaligna y esto es la importancia de él, que predispone al desarrollo de adenocarcinoma del esófago. Tiene un potencial maligno muy bajo, sin embargo, y la tasa de conversión publicada del esófago de Barrett hacia adenocarcinoma es hasta el 0.2 en algunos trabajos a 1% por año de seguimiento. Sin embargo, el adenocarcinoma de esófago se sabe que tiene un incremento, el más rápido incremento de incidencia de todos los cánceres en el mundo occidental, de tal manera que en los últimos 25 años ha crecido hasta un 400% su incidencia. Y sabemos que esto se desarrolla a partir de la presencia de metaplasia intestinal, que se puede sufrir una transformación histológica hacia displasia de bajo grado, de alto grado y finalmente adenocarcinoma. No sabemos o no se sabe con certeza cuáles son los factores que controlan esta progresión neoplásica y en el momento actual la displasia o la presencia de displasia es el marcador más predictivo para adenocarcinoma de esófago. Mi tema es diagnóstico y tratamiento, sin embargo me parece muy importante presentarles en este foro este trabajo epidemiológico del Servicio de Endoscopía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, cuyo objetivo fue comparar las características clínicas y endoscópicas entre un grupo de mexicanos con esófago de Barrett sin displasia, con displasia de bajo grado, alto grado o adenocarcinoma. Ellos revisaron su base de datos hasta el 2012, desde el 2002 al 2012, de 43.639 procedimientos de esófago gastroduodenoscopia y encontraron corroborado por diagnóstico histológico o histopatológico 420 casos de Barrett, lo que representa a 9.6 casos por cada 1,000 estudios endoscópicos. La mayoría fueron varones, la media de edad de 57.2 años y vean cómo hubo más o menos igual proporción de esófago de Barrett de segmento largo que de segmento corto. Lo más importante es que en el 80% de los casos los pacientes tenían esófago de Barrett sin displasia, cuando menos en el estudio inicial, displasia de bajo grado el 0.1%, de alto grado el 0.045% y adenocarcinoma de esófago únicamente el 3% de los pacientes con esófago de Barrett, que representaba el 0.03% del total. Cuando hicieron su análisis de variables, aquí tenemos las variables que ellos analizaron y en el análisis multivariado ellos llegan a la conclusión que en esta muestra de población latinoamericana la edad del paciente, el antecedente de consumo de tabaco, un segmento de esófago de Barrett mayor a 3 centímetros, o sea, un esófago de Barrett de segmento corto, y la presencia de lesiones visibles dentro de este segmento de Barrett se asociaron al desarrollo o a la presencia de displasia y de adenocarcinoma de esófago. Es muy importante para llevar el seguimiento de estos pacientes que el equipo dedicado a realizarlo sea realmente gente entrenada e interesada en esta patología, de tal manera que estos autores, con el propósito de evaluar el efecto en la detección de displasia por médicos que tenían entrenamiento en un programa de vigilancia endoscópica en Barrett, y compararon a estos médicos pertenecientes a un hospital comunitario en los Estados Unidos o a un centro de referencia gastroenterológica. Se capacitaron 4 médicos de cada uno de estos centros en programa de seguimiento en cuanto a detección de lesiones, los criterios de Praga, los protocolos en la toma de biopsias, etcétera, y esto representó al grupo A. Por otro lado, se obtuvo información de controles históricos que se había detectado displasia por el grupo de 47 médicos endoscopistas del hospital de referencia, que fue el grupo B, y 24 del comunitario, que representó al grupo C. Total fueron 729 pacientes con Barrett que fueron sometidos a vigilancia endoscópica entre 2007 y 2012, y los resultados, vean en el análisis de las variables, lo importante es que el grupo capacitado, o sea, lo que fue el grupo A, detectó la presencia de displasia y adenocarcinoma en el 31% más
mientras que los grupos B y C solo en un 9%. Y ellos llegan a la conclusión que es muy importante que sean médicos con conocimiento y capacitación en esto. El siguiente estudio es relacionado al anterior en cuanto a la proporción de la falla en la detección de cáncer y de displasia de alto grado en el momento de la endoscopía inicial, cuando se hace el diagnóstico de Barrett. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis, y se considera que los casos que se desarrollan durante los primeros 12 meses después de haber hecho el diagnóstico inicial son casos prevalentes tanto de displasia como de adenocarcinoma. 53 estudios fueron sometidos a este metaanálisis, en 51 de ellos hablaban sobre la presencia de displasia de alto grado o desarrollo de displasia de alto grado o adenocarcinoma en estos primeros 12 meses, de tal manera que eran casos incidentes, y cuando se hizo el metaanálisis, vean cómo tanto los estudios para displasia de alto grado como de adenocarcinoma encontraron una prevalencia global de casos incidentales durante el seguimiento del 33.5% para ambos casos. De tal manera que pues hay una proporción importante de diagnóstico fallido y de casos incidentales cuando se hace el estudio inicial, y estos autores llegan a la conclusión, después del metaanálisis, que una cuarta parte de los adenocarcinomas de esófago y hasta la tercera parte de las displasias de alto grado que se detectan durante los protocolos de vigilancia endoscópica pudieron haber estado presentes durante el estudio inicial cuando se hizo el diagnóstico de Barrett, y por lo tanto se concluyen que se debe de hacer más esfuerzos para mejorar esta detección temprana en el momento de hacer la endoscopía inicial, y esto viene a colación precisamente de las nuevas tecnologías diagnósticas y de la importancia de tener gente capacitada en eso. Por otro lado, en este trabajo hablan de la importancia de la displasia de alto grado persistente, que se persiste durante la vigilancia, y por qué ahora se justifica, cuando menos por muchos grupos de expertos, el tratar a estos pacientes con displasia de bajo grado, hacer terapia endoscópica de ablación. El objetivo fue confirmar si la displasia de bajo grado persistente durante la vigilancia endoscópica ayuda a estratificar el riesgo y identificar a este subgrupo de pacientes que pueden beneficiarse inicialmente con una terapia de ablación. Se hizo un registro nacional, se hizo una revisión del registro nacional, que es un registro excelentemente llevado en una corte danesa de los resultados histopatológicos durante 5 años, que tenían diagnóstico de displasia bajo grado en el estudio inicial, y obviamente se excluyeron los casos que ya mencioné incidentales, donde no existía displasia de alto grado, que se diagnosticó en los primeros 12 meses. Fueron seguidos hasta que ellos recibieron tratamiento o desarrollaron adenocarcinoma o que tenían un último reporte en este registro nacional. De tal manera que 1.582 casos de displasia de bajo grado fueron registrados, solo el 10% estaban confirmados por un patólogo experto y el 85% no confirmados en el estudio inicial. Y vean lo que sucedió: los pacientes que tenían displasia de bajo grado en el estudio inicial, esta fue su progresión a displasia de alto grado y adenocarcinoma por cada 100 personas por año de seguimiento. Sin embargo, los casos confirmados de displasia de bajo grado en el estudio inicial, vean cómo en algunos hubo regresión a displasia, otros tuvieron lo que estamos hablando, la displasia de bajo grado persistente, y estos todavía tuvieron más riesgo de progresión a displasia de alto grado o adenocarcinoma. Pero este subgrupo de displasia de bajo grado persistente fueron los que todavía, y que estuvo confirmada y que fue persistente, tuvieron un mayor riesgo de desarrollar durante el seguimiento displasia de alto grado y por lo tanto adenocarcinoma. No detectaron estos autores casos de displasia de alto grado de adenocarcinoma después de una media de 4.33 años en pacientes que tenían Barrett sin displasia en 2 estudios endoscópicos subsecuentes. Y llegan a la conclusión de que a estos pacientes se les debe ofrecer terapia de ablación endoscópica cuando está confirmada la displasia en el estudio inicial o cuando existe displasia bajo grado persistente durante la vigilancia. Este es un estudio muy interesante de la Clínica Mayo de Rochester, del grupo de la Clínica Mayo de Rochester, donde ellos
miden o reportan las tasas y los factores predictivos de progresión en esófago de Barrett con displasia de bajo grado, y vean cómo incluyen 353 pacientes con displasia de bajo grado en el estudio inicial, que es corroborada obviamente por un patólogo experto, y que progresaron durante un periodo de seguimiento después de 12 meses, o sea que no eran casos incidentales, a displasia de alto grado o adenocarcinoma. En el análisis final, que se realizó en 337 pacientes, esta fue su edad media de 63 años, la mayoría eran varones, y vean cómo la progresión a displasia de alto grado y adenocarcinoma en este grupo del doctor Kenneth Wang fue de 6.2%, con una media de seguimiento de 7 años, de tal manera que la tasa anual de progresión en esta corte fue del 0.8% por año. Y estas son el análisis de las variables, vean en el análisis multivariado, tanto por variables generales como los hallazgos endoscópicos o las variables histológicas, como la presencia de displasia de bajo grado multifocal. Ellos encuentran que una longitud mayor del segmento del esófago de Barrett y una menor edad al hacer el diagnóstico de esófago de Barrett, lo cual habla de mayor tiempo de evolución con esta patología, fueron los factores que predicen un mayor riesgo de progresión. Y les llamó la atención que sus tasas de progresión pues eran significativamente menores que las reportadas en algunos estudios europeos, de tal manera que este mismo grupo le dio la curiosidad por hacer una revisión sistemática y un metaanálisis de estos factores predictivos de progresión. Y encontraron 23 estudios publicados en estas bases de datos médicas que tenían reportes de factores predictivos de progresión en pacientes con esófago Barrett no displasio y displasia de alto grado. Encontraron o analizaron más de 1,200 eventos en 75,000 pacientes aproximadamente con este seguimiento, y encontraron que los predictores de progresión fueron la edad avanzada, el sexo masculino, el consumo actual o pasado de tabaco y una mayor longitud del segmento de esófago de Barrett. Los pacientes con displasia de bajo grado en este metaanálisis presentaron un incremento de casi 4 veces mayor en cuanto a riesgo de progresión en comparación con los que tenían esófago de Barrett sin displasia, y encontraron que el consumo de alcohol y la obesidad no tenían una influencia, cuando menos en este metaanálisis, en cuanto a la tasa de progresión, y que los antiinflamatorios no esteroideos y las estatinas mostraban un factor de protección en contra de esta progresión. De tal manera que la presencia nuevamente de displasia de bajo grado basal en el estudio inicial en comparación con el esófago Barrett sin displasia fue un factor de predicción importante. Por eso cada vez más se tratan a estos pacientes que tienen displasia de bajo grado. En cuanto a otros factores de riesgo, les presento un trabajo sobre la importancia de la obesidad, el sobrepeso, adipocinas y otros marcadores de inflamación en cuanto al riesgo de progresión o neoplasia en un estudio de corte, y el objetivo fue evaluar la asociación entre obesidad medida por relación cintura-cadera o por el índice de masa corporal y la presencia de biomarcadores tanto pro como antiinflamatorios como adiponectina, leptina, interleucinas, etcétera, y el riesgo de progresión a displasia y adenocarcinoma. Este fue un estudio prospectivo de una corte de 178 pacientes con esófago de Barrett, la mayoría de ellos varones con raza caucásica y edad promedio de 62 años. Vean aquí en el estudio inicial, la mayoría, casi el total de ellos tenían esófago de Barrett sin displasia, y el seguimiento de 804 pacientes por año, 19% de ellos progresaron hacia displasia. Y se encontró que la probabilidad de progresión neoplásica hubo un incremento no significativo, pero hubo un incremento relacionado con la obesidad, tanto por índice de masa corporal como relación cintura-cadera, pero encontraron una disminución que sí fue significativa del riesgo, con niveles incrementados de interleucina 1 beta, que es una interleucina antiinflamatoria, como ustedes saben. Y las demás interleucinas y adiponectina no encontraron una asociación significativa. Hay muchas nuevas tecnologías de imagen que incrementan la detección de displasia y de neoplasia en el esófago de Barrett, y lo importante de esto es precisamente el detectar y tratar de hacer estudios que puedan ayudar a hacer el diagnóstico in vivo o en tiempo real de la presencia de displasia y poder tomar decisiones terapéuticas
en el momento de los estudios iniciales, y ese es el objetivo del desarrollo de todas estas técnicas endoscópicas. Como ustedes conocen, pues las más modernas, ya lo que es la cromoendoscopía virtual con imagen de banda estrecha o con FAIS. Sin embargo, pues también se han utilizado autofluorescencia, la endomicroscopía láser confocal, la endomicroscopía láser volumétrica y la tomografía por coherencia óptica, y más recientemente esta tomografía por coherencia óptica de velocidad ultra alta. Como les dije, el objetivo es precisamente incrementar la detección o hacer el diagnóstico in vivo o en tiempo real de displasia y de esófago de Barrett. Les voy a presentar nada más este trabajo. Esto se basa, como ustedes saben, en febrero del año pasado, el 2014, este trabajo publicado en Gastrointestinal Endoscopy por la doctora Marcia Canto, que fue un ensayo clínico controlado multicéntrico, multinacional, nos aclara o no deja duda del valor diagnóstico que tiene esta endomicroscopía confocal láser en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con esófago de Barrett, y sobre todo el impacto en el tratamiento durante la vigilancia. Es obviamente técnicas costosas, técnicas modernas, que muchas de ellas no están estandarizadas. Al parecer esta es una de las más estandarizadas en la actualidad, y precisamente tomando los resultados de este estudio multicéntrico, este grupo francés del doctor Jean-Paul Galmich adaptó los resultados del trabajo en el sistema económico o el sistema de atención de Francia, y el objetivo fue evaluar precisamente el costo-eficacia de la endomicroscopía confocal láser comparado contra el protocolo de toma de biopsias Seattle modificado de 1 centímetro de los 4 cuadrantes en pacientes con sospecha de Barrett neoplásico en una cohorte de 100 pacientes. Y vean, a pesar del costo de esta tecnología, cuando se hizo el análisis, cuando menos en euros allí en Francia, vean, el costo total por 100 pacientes es discretamente menor con la endomicroscopía láser confocal que con el protocolo estándar, y el costo por paciente también es discretamente mayor. Entonces ellos llegan a la conclusión que en el contexto restringido de la evaluación que ellos hacen con el modelo francés y los costos en Francia, la estrategia con esta tecnología pues no solo es más eficaz, sino también menos costosa que la estrategia estándar. En cuanto al diagnóstico, el grupo de la doctora Rebecca Fitzgerald de la Universidad de Cambridge ha sido muy entusiasta en esta tecnología de la citoesponja, que pues consiste en una cápsula que contiene una esponja rígida que se libera en el estómago cuando es deglutida por el paciente, y finalmente se extrae en un solo movimiento para obtener muestras citológicas en pacientes con diagnóstico previo o sin diagnóstico con sospecha de esófago de Barrett, y esto permite, además de hacer estudio de las células, hacer estudios de marcadores tisulares como los que presentó en el trabajo en la DW. Ella previamente y su grupo habían publicado el valor que tiene la detección del factor intestinal Trébol tipo 3, que como ustedes saben es un factor, el factor Trébol intestinal tipo 3, que tiene predilección por las células productoras de mucina, en este caso las células intestinales caliciformes, y tiene una sensibilidad muy elevada para el diagnóstico de esófago de Barrett. El objetivo, fue un estudio prospectivo multicéntrico de 73 pacientes en vigilancia endoscópica de Barrett con esófago Barrett segmento largo o segmento corto, que deglutieron esta esponja el mismo día que se les iba a hacer la endoscopía de vigilancia, pero previo al estudio endoscópico, y los pacientes evaluaron en una escala visual análoga su experiencia al deglutir esta cápsula. Se hizo una evaluación después endoscópica de las abrasiones producidas por esta citoesponja, y se midió por inmunohistoquímica la presencia de este factor de trébol intestinal. De tal manera que vieron que la gran mayoría, el 98%, deglutieron exitosamente la cápsula. En cuanto al puntaje o la calificación de la experiencia fue muy favorable, y en el 95% de las endoscopías posteriores a la deglución y extracción de esta citoesponja, pues observaron abrasiones sin mayor importancia, como las que se producen cuando se toma una biopsia con el protocolo de Seattle. De tal manera que llegan a la conclusión que la sensibilidad global de esta tecnología
es bastante aceptable tanto para esófago Barrett de segmento largo como de segmento corto, y que es una técnica segura, aceptable y con muy buena sensibilidad. Sabemos, y hubo muchísimos trabajos de marcadores moleculares, tanto séricos como tisulares, y cada vez hay más estudios de marcadores solos o marcadores que ocupan un panel de varios de ellos, y probablemente este sea el futuro para detectar a los pacientes a ese pequeño porcentaje que va a desarrollar displasia o adenocarcinoma. Sin embargo, en el momento actual no existe un panel de ellos recomendable como para aplicarlo en la práctica clínica, de tal manera que existen varios trabajos que miden diferentes biomarcadores, y en el futuro esto va a ser la técnica que probablemente más podamos aplicar. Esto se los presenté el año pasado, es otra tecnología de cepillado que recoge muestras de una área muy amplia de tejido, y nada más para presentarles la experiencia en procedimientos en 110 pacientes. El uso de esto junto con el protocolo de Ciara incrementa la detección de recurrencia posterior a ablación hasta el 64.9% de los casos. Finalmente, los trabajos con ablación con radiofrecuencia y con resección endoscópica de la mucosa, que además de otras tecnologías es lo más aceptado. Sabemos que en la actualidad es el tratamiento actual, además de otras técnicas que han sido implementadas, que las complicaciones realmente son muy bajas. La más importante es la estenosis, que se resuelve, y la complicación más temida, que es la preperforación, es en un porcentaje muy, muy bajo. El peligro o el cuidado que debemos de tener es la incidencia de recurrencia después de este tratamiento endoscópico, y todos los autores nos hablan que a pesar de lograr una erradicación completa, estos pacientes deben de llevar seguimiento, debido a que existe un reporte de recurrencia, pues cuando menos, como en este metaanálisis, en el 6.5% de los pacientes que son sometidos a esta terapia de ablación, y se recomienda pues hacer estudios futuros para identificar además cuáles son los factores de riesgo del paciente que van a hacer que los pacientes, una vez ya tratados, recurran, ¿no? Para concluir, quiero decirles que el esófago de Barrett es el único precursor actualmente reconocido del adenocarcinoma de esófago. El riesgo de progresión maligna es muy bajo, pero existe. La displasia en el momento actual sigue siendo el marcador más predictivo de riesgo de progresión. En este momento, la vigilancia endoscópica y detección histológica de la displasia todavía siguen siendo los estándares de oro para predecir la progresión de la enfermedad hacia la malignidad, y el adecuado conocimiento de esta entidad y la destreza endoscópica son muy importantes para el diagnóstico y tratamiento. La transformación maligna del Barrett hacia adenocarcinoma es un proceso de múltiples etapas con una acumulación de cambios genéticos y epigenéticos. Sin embargo, una combinación de estos cambios y los parámetros clínicos son en la actualidad muy importantes para hacer el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes. Y finalmente, pues la terapia endoscópica en el momento actual, que combina la resección endoscópica de la mucosa con la ablación con radiofrecuencia, es el tratamiento recomendado de primera línea para los pacientes de esófago de Barrett con displasia y adenocarcinoma confinado a la mucosa esofágica. Muchas gracias. Para terminar, nos darán una conferencia magistral la doctora Ronda F. Sousa, que trabaja en el hospital que la Universidad de Texas tiene en la ciudad de Dallas, que se llama Centro Médico del Suroeste, y nos va a hablar